Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hemos empezado el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza. Un modo muy especial de comenzarlo. Tal vez la Cuaresma más especial de nuestra vida, en el año más especial de nuestra vida. Y si has podido ir a una iglesia, pues te has dado cuenta que han puesto la ceniza no como siempre en la frente con un signo aquí de la cruz, sino que probablemente te han echado un poco de ceniza en la cabeza o te han dado en la mano un poquito de ceniza para que tú misma te la aplicaras. Bueno, por la bioseguridad, pero los seres humanos necesitamos siempre signos externos que nos recuerden las realidades más humanas. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo de Cuaresma, o estamos llamados a vivir. Empezamos un camino. Y te pregunto y me pregunto, ¿cómo vamos a afrontar ese camino? Incluso antes de esa pregunta, ¿estamos dispuestos a emprender un camino, a afrontar un camino de cara a Dios en la Cuaresma? El Papa Francisco, en su homilía del miércoles de ceniza, nos hace unas preguntas que van al fondo del corazón como dardos. Este es el centro de la Cuaresma. ¿Hacia dónde está orientado mi corazón? Preguntémonos, ¿hacia dónde me lleva el navegador de mi vida? ¿Hacia Dios o hacia mi yo? Tenemos a veces un navegador y entonces nos orienta. ¿En qué dirección va? ¿Hacia arriba, hacia Dios o hacia mi yo? ¿Es centrífugo o centrípeto? El navegador de mi vida. ¿Vivo para agradar al Señor o para ser visto, alabado, preferido, puesto en el primer lugar y así sucesivamente? Y con una pregunta muy de él, argentino, dice, ¿tengo un corazón bailarín que da un paso hacia adelante y uno hacia atrás? ¿Ama un poco al Señor y un poco al mundo? ¿O un corazón firme en Dios? ¿Me siento a gusto con mis hipocresías? ¿O lucho por liberar el corazón de la doblez y la falsedad que lo encadenan? Es todo un itinerario. Y a veces necesitamos que nos hagan caer en cuenta, que nos hagan preguntas así al fondo del corazón directas, que nos generen un poco de terremoto interior. Porque no siempre caemos en cuenta y a veces damos como largas, vamos como tranquilos por la vida y no nos damos cuenta de que a veces tenemos una gran responsabilidad. Con frecuencia me acuerdo de una anécdota de San José María. En los años previos a la Guerra Española, en el que el ambiente era muy difícil, ya se veía una situación política y religiosa muy difícil. Una de las personas que se dirigía con él espiritualmente, un muchacho, era una buena persona, hacía oración, era estudioso, estaba haciendo un doctorado. Y San José María fue una vez a visitarlo a su casa. Y este muchacho le contó las cosas en las que estaba. Y el fundador de la obra le dijo en esa visita, oye, todo eso que haces está muy bien,
Pero me parece poco, como si no entendieras la situación en la que se encuentra nuestro país, la iglesia, el mundo. Y a este hombre esa reconvención le cambió la vida. Puede ser que nosotros estemos un poquito tranquilos o intranquilos, pero lo cierto es que la situación de este momento de la humanidad, de nuestro país, de la iglesia, reclama de nosotros un compromiso muy importante. Y por qué no decirlo, un cambio muy importante. Pues podemos empezar la cuaresma con ese deseo de tomarnos en serio nuestra posición en el mundo. ¿Qué me corresponde hacer a mí hoy? Que no es solo quejarme, que no es solo sobrellevar las dificultades que nos está presentando la pandemia. No. En este momento nos corresponde asumir un papel protagónico, fuerte, de compromiso con la iglesia, con el mundo, con nuestro país, con los demás, con la familia. Este camino, este itinerario de Cuaresma, estos 40 días, la iglesia tradicionalmente nos recomienda vivirlo incorporando en nuestra vida con nuevas fuerzas 3 obras cuaresmales. Esto lo hemos sabido desde siempre, que hemos hablado de la Cuaresma, lo recordamos en nuestros años pasados. La primera obra cuaresmal, ¿cuál es? La oración. La segunda, el ayuno o la penitencia. La tercera, la limosna o la caridad o la solidaridad, como queramos llamarla. Cada una de estas 3 obras cuaresmales como que nos ayuda a enfrentarnos a las relaciones más básicas que tiene el ser humano en su existencia. La primera, la oración, nos ayuda a contemplar cómo es nuestra vida de relación con Dios. La segunda, que es el ayuno, nos ayuda a pensar cómo es nuestra vida de relación con nosotros mismos. La tercera, la limosna, nos ayuda a ver cómo está nuestra relación con los demás. Son las 3 grandes relaciones que tiene todo ser humano. Miremos en primer lugar la oración, que nos lleva a plantearnos cómo vivo yo de cara a Dios. Y uno tiene que a veces sentarse con más calma y la cuaresma es un buen momento para esto. Jesucristo estuvo 40 días en el desierto haciendo oración y penitencia para preparar su vida pública. Es un ejemplo de cómo la oración nos ayuda a establecer o restablecer nuestra relación con Dios. ¿Será que estos 40 días serán para nosotros un desierto? Un terremoto interior? Ojalá lo sean. El otro día estuve viendo en YouTube un testimonio de una persona que me llamó mucho la atención. Una mujer joven, española, que llevaba una vida, digamos, alejada de Dios, ocupada en cosas que le parecían importantes, pero que realmente no lo eran. Sí, salir, estar con sus amigos y amigas, e incluso tenía en su vida costumbres pues, que no eran buenas, no eran sanas. Sus papás, personas creyentes, estaban preocupados por ella. Y entonces la inscribieron en una peregrinación de un grupo que iba a ir a Medjugorje, un lugar que queda en Bosnia, donde se ha aparecido la Virgen desde hace muchos años. A esta niña no le hizo mucha ilusión, pero bueno, al final lo aceptó por darle gusto a sus papás y además pues fue muy providencial de cómo pudieron conseguir la plata para pagarle el viaje. Entonces ella, bueno, tal, se alistó en el grupo.
Pero ella pensó, voy a tomarme este viaje como un viaje de turismo, nada de peregrinaciones porque a mí eso no me interesa. Y así estuvo todos los días de la peregrinación. Pero el penúltimo día, alguien que iba con ella le dijo, oye, tú no has estado con nosotros en ninguna de las actividades espirituales de este viaje. ¿Por qué no te das la oportunidad? ¿Por qué no vienes aunque sea a este último encuentro? Y ella, un poco pues por respeto y por en fin, dijo, pues muy bien, voy a ir. Y cuenta ella cómo en ese momento empezó a sentir una necesidad de Dios y un deseo de confesarse, cosa que ella había dicho, incluso había apostado con un amigo, apostemos a que no me confieso, porque ella tenía esa resistencia interior, pues Dios le cambió las cosas y esa mujer se fue a confesar, esa joven, y llorando todo el tiempo, experimentando la misericordia de Dios. Y cuando terminó de confesarse, ella le pidió a la Virgen, estaba en un rincón rezando, que la Virgen la abrazara. Y la Virgen, y entonces ella empezó a notar como una presencia, como alguien que la acogía. Ella dice, fue el abrazo de la Virgen. Cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene momentos de estos fuertes. Pues ojalá para ti y para mí esta cuaresma suponga un nuevo momento de conversión en la oración, en nuestro trato con Dios. Y a lo mejor ese momento tiene que comenzar por una buena confesión. Pensemos, ¿cómo voy a tratar a Dios durante estos 40 días? ¿Qué más puedo hacer por Él? ¿Qué ratos de mi día le puedo dedicar a hablar con Dios, a ir a la Eucaristía, a rezar el rosario? La segunda obra cuaresmal es el ayuno, que nos permite preguntarnos sobre nuestra relación con nosotros mismos. Qué poco tiempo tenemos a veces para meternos en nuestra propia interioridad. Qué poca relación tenemos con nosotros mismos a veces porque no nos queda tiempo ni espacio en nuestra vida para eso. Estamos tan imbuidos a veces de estímulos exteriores, de redes, de fotos, de videos, de sonidos, que no nos metemos del todo en el Señor. Pues el ayuno nos hace privarnos de eso para volver a Dios, para volver a nosotros mismos. Te he contado de un libro que me leí hace un tiempo de un profesor italiano, ciego, que llega a un colegio a enseñar en último año de bachillerato. Y como él es ciego, le pide a sus alumnos que se presenten por su nombre y que luego se acerquen para él tocarlos, tocarles el rostro y así conocerlos. Pues ese profesor dice que así descubrió cosas nuevas. Descubrió que los sentidos externos, la vista, son reemplazados por otros sentidos, por el olfato, por el gusto. Y entonces este profesor empieza a percibir, por ejemplo, el estado de ánimo de las personas por el sonido de su voz. ¿Será que nosotros hemos dejado de percibir muchas cosas porque no nos damos cuenta, porque estamos tan llenos de cosas exteriores que no nos damos cuenta de lo que valen otras cosas que están más ocultas? Dejemos que se agudicen nuestros sentidos. Dejemos que si nos privamos de algunas cosas exteriores o de cosas que nos estorban o que no nos estorban, pero que no son necesarias, pues a lo mejor empezamos a descubrir algo mucho más profundo. Empezamos a descubrir sobre todo la importancia de las cosas. Cuando no le faltan las cosas, entonces empieza a descubrir otras valiosas, que de las que no era consciente. Y ahí empezamos a valorar. Esa es la importancia del ayuno. Privarnos para
a valorar aquellas otras cosas que nosotros teníamos por poco importantes y eran muy importantes. Que es privarnos de cosas, de distintas cosas. El ayuno tiene distintas formas. Ayuno corporal, ayuno espiritual, ayuno de cosas que nos gustan. No sé si te conté en otro día que tuvimos una meditación de un libro de un profesor que es un profesor italiano, esto es una novela, una ficción, un profesor italiano que es ciego y que llega a una clase de último año de colegio a hacer un reemplazo. Y ese profesor de matemáticas, de ciencias, hace con sus alumnos un experimento. Como él es ciego, entonces, cuando llama a lista a sus alumnos, les pide que ellos se presenten, digan la historia de su vida y la historia de su nombre. Por eso el libro se llama El nombre o el apelo, el llamado. Pero además este profesor, como es ciego, pide que se acerquen los alumnos y él les toca la cara para conocerlos, para hacerse cargo de su identidad. Pues en ese libro se va mostrando cómo una persona que ha perdido el sentido de la vista, por otro lado, ha desarrollado mucho los otros sentidos, el tacto, el oído, el olfato. Y entonces hace muchas reflexiones de cuántas cosas la gente se pierde porque tiene todos los sentidos bien desarrollados, no se fija o no repara en otras cosas que son menos evidentes o menos perceptibles. Entonces, él, por ejemplo, es capaz de conocer por el tono de la voz de alguien el estado de ánimo de una persona. Y me llamaba la atención porque es verdad, cuando uno se priva de algo, entonces valora de modo distinto aquello que tiene. Y eso es lo que nos propone el ayuno, privarnos de algo para valorar mejor lo que tenemos, privarnos de un gusto, no por masoquismo ni por ganas de ser unos amargados, sino porque si me privo de algo, soy capaz de reconocer el valor que tiene eso u otra cosa. Si me privo de un alimento que me gusta, sin afectar mi salud, por supuesto, pues a lo mejor me hago solidario con los que nunca han tenido ocasión de probar ese alimento. Si renuncio a un capricho, pues a lo mejor estoy dándole a mi cuerpo y a mi vida y a mi alma una señal de que puedo vivir sin muchas cosas de las que habitualmente me parecen imprescindibles. Si mortifico no ya mi cuerpo, sino mi mente, mi imaginación, y no me hago novelas imaginarias en la cabeza, entonces soy capaz de vivir una vida más realista, más enfocada en mi propia realidad. Si cuando voy a tratar mal a alguien o tengo un mal pensamiento hacia alguien, en vez de hacer eso dirijo una oración por esa persona, entonces voy entendiendo que la gente tiene cosas buenas, más de la que yo pienso. Hagamos la prueba. ¿Cuántas cosas podemos ayunar? Te aseguro que si ayunas de redes sociales, empezarás a ver que hay tiempo para otras cosas. Y entonces uno empieza a ver que la vida se le ensancha. Aparecen oportunidades que antes no conocíamos. Cuando ayunamos, dejamos de lado las cosas poco importantes y nos metemos más en las cosas más importantes, en primer lugar en Dios. Dice el Papa Francisco en esa misma homilía que vimos ahora,
de el miércoles de ceniza. La ceniza sobre la cabeza nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Pero sobre este polvo, nuestro Dios ha infundido su espíritu de vida. Entonces, no podemos vivir persiguiendo el polvo, detrás de cosas que hoy están y mañana desaparecen. Eso es lo que a veces nosotros hacemos. Buscar nuestra vida en cosas que hoy están y mañana desaparecen. Cuando ayunamos de esas cosas, entonces volvemos a lo importante. Volvamos al Espíritu, dice el Papa, dador de vida. Volvemos al fuego que hace resurgir nuestras cenizas, a ese fuego que nos enseña a amar. Seremos siempre polvo, pero como dice un himno litúrgico, polvo enamorado. Somos ceniza, somos polvo, pero polvo enamorado. Y eso nos lo hace considerar las privaciones voluntarias o las privaciones aceptadas libremente. Descubramos esto con nueva intensidad al desprendernos de cosas que nos aferran a este mundo, que nos amarran a este mundo. Siempre podemos prescindir de tantas cosas. La tercera obra cuaresmal es la limosna. Y esta nos hace plantearnos nuestra relación con las demás personas. La oración con Dios, el ayuno con nosotros mismos, la limosna con las demás personas. ¿Cómo se ha hecho sentir esta necesidad en la pandemia, nuestra necesidad de relacionarnos con los demás? Pues eso es lo que nosotros queremos experimentar mediante esta obra cuaresmal, que es la solidaridad, la limosna, la caridad. Este año han ocurrido cosas raras, como por ejemplo que nos hemos metido totalmente en el núcleo familiar. Cosa muy buena, una oportunidad que nos ha dado la pandemia. Pero también ha sucedido que a veces con esas mismas personas de nuestro núcleo familiar hemos tenido relaciones más difíciles, porque también se han intensificado los conflictos, pequeños, por cosas sencillas. Nos ha pasado que hemos dejado de ver a personas que queríamos, amigos, familiares, por la falta de presencialidad. Nuestras relaciones humanas han cambiado mucho en esta pandemia. Se han vuelto más complicadas. Pues esta cuaresma es un buen momento para repensar cómo son mis relaciones con los demás. ¿Cómo estoy yo afrontando mi condición de hijo, de hija, de hermano, de amigo? Todo eso hay que repensarlo y esta cuaresma es un buen momento. Te decía hace un rato que hemos visto también con más fuerza la presencia del dolor, de la enfermedad, de la necesidad, no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Pues esta cuaresma es un buen momento para reflexionar. Y yo, al ver el sufrimiento de ajeno, ¿cómo he respondido? He tratado de estar cerca, he tratado de rezar, he tratado de consolar. Y hay montones de posibilidades, desde hacer una visita virtual, una llamada telefónica a una persona necesitada, poner un mensaje, mandarle un video amable, hasta verme con ella con el distanciamiento adecuado, mandarle algo. Este mundo nos ha mostrado que si no somos solidarios unos con otros, no podemos sobrevivir. Y nosotros no podemos ser indiferentes a esto.
Me imagino que viste en las noticias la semana pasada o al comienzo de esta semana cómo el Papa Francisco se expresó con gran alegría por un gesto que tuvo Colombia. El gobierno nacional creó un estatuto especial para acoger a los migrantes venezolanos. Y no estamos hablando de uno o dos migrantes, son 1,5 millones de personas. Y ese estatuto implica acogerlos en lo que se refiere a las prestaciones de salud, a las posibilidades de trabajo. Y decía el Papa, y no lo hace una nación riquísima, súper desarrollada, ¿no? Sino una nación que tiene a su vez sus propios problemas, por una paz que no se alcanza del todo, por unos problemas de inequidad y de pobreza. Pero siempre hay espacio para la solidaridad. Aparte de esa medida, cada uno de nosotros tiene que pensar, bueno, ¿cuál es el espacio que yo le estoy dando en mi corazón a los demás? Es que yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, yo ya tengo mis propios problemas. Pues justamente eso dice el Papa. No se trata de no tener problemas para poder dar. Todos los seres humanos tenemos problemas y tendremos problemas hasta que nos moramos. No podemos esperar hasta el momento perfecto para dar o para darnos. Démonos de verdad. Estos 40 días son una ocasión de darnos más en nuestras casas, a las personas queridas, a personas desconocidas. No sé si es que me he vuelto más sensible, pero las reacciones que he visto de personas a las que les he dado limosna en los últimos días han sido reacciones muy emocionadas, porque la gente está necesitando de nuestra limosna material o espiritual. A veces es algo que podemos hacer, una sonrisa, más, más podemos hacer. Al final de la cuaresma, de estos 40 días, queremos estar mejor de lo que la comenzamos. Dios entra por las rendijas de nuestro corazón. Pues dejemos que entre mucho. Como cuando uno quiere ventilar una habitación que ha estado cargada ahí de muchas personas estando allí. Hagamos eso. Con la oración, con el ayuno, con la limosna. Recorramos estos 40 días de la mano de María Santísima, que no es nada indiferente a estos 40 días de preparación para la Semana Santa. ¿Te acuerdas que estos 40 días recuerdan los 40 días que pasó Jesucristo en el desierto, preparando su vida pública? Pues nos podemos imaginar cómo vivió María de intensamente estos 40 días. Mientras su hijo estaba en el desierto, ella no estaba indiferente, estaba pensando en él y estaba también viviendo a su modo su propio desierto. Que María nos ayude a afrontar este camino de cara a Dios. Y también acudamos a San José. Este año el Papa lo ha declarado Año Santo de San José. Él nos puede dar luces, soplar al oído cómo vivir mejor esta triple dimensión de la oración, del ayuno y de la limosna, para encontrarnos más con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Terminamos nuestro rato de oración con una oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Bueno, me despido y nos vemos no este sábado esta semana, sino el sábado de la siguiente semana para las que quieran estar ahí en las confesiones. La próxima semana empezamos también nuestras clases y tendremos la meditación
acostumbradas, ya les dirán ahí la programación. Un saludo.